Hola, ¿cómo están? Yo soy el chef Rodrigo Porras, docente del Diplomado de Repostería en Aprende Institute, y el día de hoy vamos a revisar una receta súper interesante. Se llama Suspiro. ¿Qué vamos a ver? Una ganache de chocolate, una coulis de salsa y de frutos rojos, una esponja de vainilla que sale totalmente y fuera de lo común. Muy importante es, ¿por qué se llama Suspiro? Porque definitivamente te va a sacar suspiros al por mayor. Vas a enamorar a tu familia, amigos, conocidos o incluso a ese interés que tienes por ahí. Entonces no te quedes, o más bien quédate para revisar todos los puntos importantes que obviamente los vas a emplear no solamente en esta preparación, sino en diferentes preparaciones. Recuerda muchísimo revisar nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, donde vas a poder encontrar no solamente diferentes recetas, sino incluso esta preparación en sí. Soy el chef Rodrigo Porras y vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hola, en esta ocasión vamos a preparar un postre llamado Suspiro de chocolate. Para preparar esta receta vamos a utilizar los siguientes utensilios: olla de 3 litros, espátula, mixer o licuadora, sifón. Este aditamento es muy común ya en el uso de cocinas tanto profesionales como en el hogar. Se utiliza principalmente en cafeterías para añadir crema batida al café. Es un aditamento práctico y fácil de encontrar. Tazones varios, plato blanco o puede ser de algún color en especial. Este es de tu preferencia, nos va a servir para emplatar nuestro postre. 2 vasos desechables. Estos vasos los vamos a utilizar para realizar nuestro sifón en microondas. Tijeras. Colador. Recuerda que siempre utilizamos de preferencia coladores de metal. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito de la historia de esta preparación. Vamos a desglosar cada uno de los elementos que vamos a utilizar y que vamos a generar para poder crear este postre en su totalidad. Muy importante, la esponja, o en este caso el bizcocho que vamos a elaborar, obviamente estamos manejando una técnica que es muy nueva de cierta forma, ya lleva ciertos años. Sin embargo, por lo mismo del material que necesitamos, pues necesitamos tener puntos importantes. Primero, para poder generar un poquito de esta parte, lo que se empezó a utilizar son instrumentos diferentes. Es por eso que el sifón básicamente nos genera muchísimo aire, muchísimos elementos que nos da como resultado final la textura. Esta preparación sí está inspirada en los diferentes tipos de bizcocho que se generan en la pastelería. Recordemos que en la pastelería tenemos diferentes bases, que son las bases que van a generar nuestros pasteles. Entre esta clasificación encontramos los pasteles esponja. Estos pasteles esponja regularmente están generados por la obtención de bastante aire. Regularmente lo hacemos con las claras separadas y las yemas separadas para después integrarlas, o simplemente generamos muchísimo aire a la preparación completa del huevo. El huevo va a ser el elemento clave y es el elemento clave en esta preparación. Justamente es tan esponjoso y tan aerado que tiene una gran cantidad de volumen. En esta técnica justamente se toma de inspiración este tipo de bizcochos para generar justamente la textura final. Como lo estaremos viendo durante la receta, realmente obtenemos características muy singulares que al final es obtener los aromas, obtener las texturas y obviamente generar diferentes elementos. Ahora vamos a hablar un poquito de la ganache. Realmente la ganache es un ingrediente o es una preparación que realizamos para poder generar diferentes texturas. Regularmente la ganache pues tiene diferentes usos. Podemos utilizarlo como un elemento decorativo, un elemento interno o simplemente como un elemento extra. La cantidad de grasa de esta preparación regularmente nos ayuda muchísimo a poder integrar todos los elementos. Pueden ser ácidos, pueden ser frescos, pueden ser de especias. La grasa nos va a ayudar muchísimo a contener todas estas preparaciones. Ahora, en el caso de la coulis o la salsa, realmente tenemos muchísimo bagaje en cuanto a dónde viene. Los postres en sí son preparaciones que se empezaron a generar con diferentes elementos. En la antigua Grecia lo que utilizaban eran diferentes panes sin levadura, utilizábamos frutas y utilizábamos elementos dulces, regularmente era una miel. Ahora, justamente la coulis o el coulis es una preparación líquida, untuosa, que podemos obtener de diferentes bases. Puede ser fruta fresca, puede ser fruta precocida. Realmente podemos generar una coulis y una base untuosa, líquida, y que obviamente nos va a ayudar muchísimo a generar diferentes elementos y a redondear la preparación. Este postre en específico toma inspiración de muchos elementos. Realmente, como todo en la repostería, son inspiraciones, son cuestiones que te empiezan a intuir y a generar este tipo de elementos que en conjunto
van a generar una preparación completa. Realmente es muy importante recordar las bases. Realmente todos los postres tienen una base específica y en este caso pues no es la excepción. Realmente nada más hay que conocer nuestras técnicas, hay que conocer nuestras bases para a partir de ahí poder generar diferentes productos. Los ingredientes que utilizaremos para las preparaciones de nuestro postre son: para la salsa de moras vamos a utilizar mora azul o blueberry, zarzamoras, un poco de agua purificada y azúcar refinada o blanca. Para el suspiro de chocolate vamos a utilizar chocolate amargo, también crema para batir, y agregaremos un poco de extracto de vainilla. Para la esponja o el bizcocho de sifón vamos a utilizar 8 piezas de huevo. Vamos a utilizar el huevo en su totalidad, azúcar refinada o blanca, poco de almendra en polvo, vamos a agregar un poco de mantequilla, harina de trigo y un poco de esencia de vainilla. Y por último, para emplatar nuestro postre vamos a utilizar fresas frescas, las cuales vamos a cortar en abanico, un poco de menta fresca. Vamos a comenzar con nuestra mise en place. Recuerda que primero debes de lavar y desinfectar bien todas tus frutas y verduras. En este caso vamos a utilizar fresa y moras y la menta. Recuerda lavarlas perfectamente y desinfectarlas el tiempo adecuado y con la solución adecuada y con las cantidades que recomienda el fabricante. También tus utensilios deben de estar desinfectados y bien lavados. En este caso comenzaremos cascando el huevo uno por uno. Recuerda que vamos a conservar tanto la clara como la yema. Vamos a proceder a cortar nuestro chocolate. En este caso yo lo voy a cortar porque la presentación de mi chocolate es en barra. Y por último vamos a fundir nuestra mantequilla. Yo realicé este proceso en el microondas. Muy bien, ahora vamos a platicar un poquito de cada uno de los elementos necesarios para poder generar esta preparación. Muy importante entenderlos y sobre todo saber cómo utilizarlos. Obviamente en este caso vamos a deconstruir cada uno. La primera base creo que va a ser muy necesaria, que son los coulis. Es muy fácil, es muy sencillo y obviamente puedes utilizar cualquier fruta. Recuerda, realmente las frutas, mi recomendación es que tú utilices preparaciones frescas o que utilices ingredientes que sean fácil de encontrar en tu localidad. Esto te va a ayudar muchísimo a la parte de aromas, sabores y también un poco en la parte de costos. Obviamente va a ser más fácil conseguir productos de temporada que a lo mejor productos que no estén a la mano. Recuerda que es muy importante su base, que en este caso es el azúcar y el proceso de cocción. Obviamente el azúcar nos va a dar la parte dulce, pero también nos va a ayudar muchísimo a la consistencia que nos va a dar al final el coulis. Recuerda que puedes utilizar frutas frescas, puedes utilizar realmente frutas precocidas. ¿A qué me refiero con frutas precocidas? Puedes utilizar fruta que ya esté en almíbar, simplemente la licuamos y la podemos utilizar para generar nuestra salsa. También podemos incluso utilizar mermeladas, jaleas que ya tengamos en el hogar y simplemente las hacemos un poquito más líquidas o un poquito más fluidas con una pequeña cantidad de agua. En este tipo de preparaciones podemos innovar un poquito por el uso de líquidos o licores, en este caso darle un twist y obviamente darle un extra a la preparación. Muy importante, cuida mucho el proceso de cocción. Regularmente los coulis tardan un poco, entonces si regularmente ves que la preparación no está tomando consistencia, esto es porque los líquidos se están evaporando y poco a poco va a empezar a tomar una consistencia espesa. Simplemente un tiempo de cocción, unos 10 minutos a una flama alta, vas a tener un excelente resultado. Ahora, en el caso de la esponja, realmente es difícil entender un poquito todo el proceso, pero los puntos básicos que debes entender es que en esta receta específicamente el huevo va a ser el factor que nos va a ayudar muchísimo a generar el volumen. Obviamente el sifón, ¿cómo va a trabajar? El sifón regularmente lo que hace es inyectar oxígeno, inyectar CO2 para poder generar volumen. Esto obviamente nos va a provocar una preparación bastante voluminosa, con muchas burbujas y sobre todo con muchos alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Son estos orificios que llegamos a encontrar en cualquier tipo de pan o incluso en diferentes bizcochos. Realmente esta es la función del sifón, generar muchísimo aire de forma instantánea. Créanme que el utilizarlo les va a dar una textura como ninguna. Sin embargo, nosotros podemos utilizar otro tipo de preparaciones. En el caso, como mencionábamos un poco en la historia, se remonta muchísimo al tipo de pastel esponjoso. Recuerden, es una genovesa básicamente, donde incluimos huevos para poder incorporar aire. Si tú no cuentas con sifón, realmente podemos generar una esponja de una forma rústica, que es elaborando una preparación base
y en esa poder generar la textura final. Recordemos un poquito que también podemos innovar en esta parte de los sabores. Podemos utilizar una base de vainilla, de cocoa, de chocolate, pistaches. Realmente la imaginación y en esta parte de poder experimentar podemos aventarnos o incluso ser un poquito arriesgados. No olvides que obviamente con las bases vas a entender muchos de estos elementos. Ahora, ¿por qué utilizamos el microondas? El microondas, recordemos, es muy importante o entender que el microondas trabaja a base de las partículas de agua, es decir, empieza a reaccionar con estos elementos. Entonces, lo que provocamos es simplemente evaporar el líquido para poder darle estructura a la preparación final. Situación que hacemos en el horno, sin embargo en el horno es un poquito más lento. Situación que con el microondas realmente aprovechamos bastante y obtenemos un excelente bizcocho. Ahora, muy importante cuando estés elaborando el bizcocho si estás utilizando un sifón, es que al momento de retirar del horno o del microondas en este caso, pues debemos dejarlo reposar. Regularmente utilizamos una rejilla para que el vapor pueda salir y no se contenga en un solo lugar. Esto obviamente va a ayudar muchísimo a la textura final porque si llegaras a dejarlo tapado completamente, la humedad va a empezar a reaccionar y tendrás una preparación sin volumen y bastante aguada, que es algo que no queremos. Ahora es también muy importante que cuando lo dejes reposar, lo dejes en el vaso y boca abajo, es decir, que la parte del bizcocho va a empezar a respirar con la ayuda de la rejilla. Esto créeme que te va a dar un excelente resultado al final. Y simplemente pasando este tiempo, unos 10 minutos o cuando ya tengas tu preparación fría, vas a poder generar estas texturas que obviamente nos van a ayudar genial, sobre todo en el aspecto visual. En cuanto a la ganache, bueno, realmente estamos viendo elementos lácteos, que es la grasa, y también estamos utilizando un tipo de chocolate. En la parte de chocolatería realmente podemos obtener diferentes sabores, aromas y texturas. Todo va a depender del tipo de preparación o del tipo de ingrediente que estés generando. Todos estos chocolates combinan con diferentes elementos. Regularmente el oscuro relaciona mucho o combina perfectamente con elementos ácidos, mientras que el blanco, al ser tan dulce, obviamente un elemento neutro como semillas o algún otro tipo de nuez te va a servir perfecto para nivelar estos aromas y estos sabores. Realmente si vemos en conjunto podemos generar una buena preparación siempre y cuando entiendas todas estas bases que obviamente te van a ayudar muchísimo también en caso de que no llegues a tener los materiales. Recuerda que realmente con esto puedes generar diferentes preparaciones o simplemente mejorar la que ya estamos presentando. Y ya entendiendo todos estos elementos, pues vamos a ver la receta. Primero elaboraremos la salsa de moras. En una olla vamos a agregar las zarzamoras, los blueberries, vamos a agregar agua y nuestra azúcar refinada o blanca. Vamos a cocinar primero a fuego alto para que suelte el hervor y las frutas comiencen a deshacerse. Bueno, pues nuestra salsa ha hervido. Con mucho cuidado porque la mezcla aún sigue caliente. Y vamos a comenzar desde la primera velocidad. Y listo, es solo por algunos segundos. Bueno, una vez licuada nuestra salsa, vamos a proceder a colarla. Entonces recuerden utilizar siempre un colador de malla fina. Este coulis lo estamos colando para obtener una textura mucho más tersa. Y listo, esta es la textura final de nuestro coulis o salsa de moras. Okay, esta la vamos a dejar enfriar, la podemos dejar enfriar a temperatura ambiente. Vamos a realizar ahora nuestra mezcla para el bizcocho de sifón o la esponja de vainilla. Entonces vamos a disponer todos nuestros ingredientes dentro de la licuadora. Vamos a agregar la esencia de vainilla, vamos a agregar azúcar, añadiremos un poco de almendra en polvo precisamente para darle un plus de sabor a nuestro bizcocho o esponja. Vamos a integrar la harina de trigo y la mantequilla que fundimos previamente en el microondas. Voy a comenzar por una velocidad baja y voy a ir aumentando la velocidad gradualmente. Listo, ya tenemos nuestra mezcla del bizcocho bien licuada. Como puedes ver, no tiene grumos, es una mezcla tersa. Entonces procederemos a colarla. Listo, como puedes observar quedaron algunos residuos. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro sifón. Realmente, para que los que no lo conozcan mucho, es una herramienta que se ha utilizado ya en cocinas tanto profesionales como caseras. Bueno, entonces, este básicamente es el sifón. Esta es la tapa. Vamos a verter abajo
bueno, les comentaba que máximo tiene que ser hasta donde marca el sifón. Vamos a verterlo un poco abajo, nada más. Listo, no importa que se derrame un poco, lo podemos limpiar. Debe de estar bien limpio antes de cargarlo. Y listo. Entonces, una vez que tenemos nuestra mezcla dentro del sifón, yo lo cargué abajo de la marca, aproximadamente como a esta distancia. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra mezcla dentro, debemos de verificar que nuestra tapa tenga este empaque, que básicamente es lo que permite que el aire no se salga. ¿Ok? Entonces, una vez que verificamos eso, entonces lo cerramos. Debe de quedar muy bien apretado. Si tú no lo aprietas bien, corres el riesgo de que con la presión que ejerce el óxido nitroso, la tapa pueda salir volando. Entonces debe quedar bien apretado. Cerciorarte de que esta también está bien ajustada, la boquilla. Y entonces vamos a cargar primero, bueno, por una por una la carga. Entonces, entre cada carga, vamos a agitar vigorosamente el sifón. ¿Sí? Y se escucha cómo entra el aire. Entonces, a partir de aquí, vamos a agitar. Listo. Una vez que agitamos, vamos a retirar la primera carga. Debe ser de manera rápida para evitar que también el gas se salga. Y listo. Estas cargas ya no nos funcionan para usarla de nuevo. Esta se debe de desechar. Entonces procedemos a meter la otra cápsula y se va a escuchar el aire que entra. Y comienza a sentirse más frío el sifón. Agitamos vigorosamente. Y listo, una vez que agitamos por segunda ocasión nuestro sifón, retiramos la segunda carga. Y esta también se tiene que desechar, ya no nos funciona. Entonces, una vez que ya tenemos listo nuestro sifón, vamos a almacenarlo en refrigeración por aproximadamente 2 horas. Vamos a almacenar nuestro sifón de manera horizontal. Esto para evitar que la mezcla se pegue al fondo. Vamos a continuar con nuestro suspiro de chocolate. Realmente esta es una preparación muy sencilla y es una técnica llamada ganache de chocolate. Consiste en mezclar crema para batir y chocolate de tu preferencia. En este caso vamos a utilizar chocolate amargo. Recuerda que también puedes utilizar chocolate de leche, chocolate blanco o un chocolate oscuro con un menor porcentaje. Yo estoy utilizando un chocolate al 60% de cacao. Previamente lo trocié para que fuera mucho más sencillo fundirlo en microondas, ¿sí? Pero puedes conseguirlo en diferentes presentaciones, desde calets o pequeñas lunetas o incluso barras más pequeñas. Dependiendo del chocolate que tú quieras utilizar, es la cantidad de chocolate que vas a pesar para tu receta. Yo en este caso estoy utilizando casi cantidades iguales de chocolate y crema para batir. Si tú vas a ocupar un chocolate con menor porcentaje de cacao, como es el caso de un chocolate de leche o un chocolate blanco, debes de incrementar la cantidad de chocolate sobre la crema que vas a utilizar. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si un ganache básico son 300 gramos de chocolate y 300 de crema, de un chocolate amargo, si utilizas un chocolate de leche, por ejemplo, al 33% de cacao, debes de utilizar 600 gramos de chocolate y 300 de crema, casi la mitad. ¿Por qué? Porque en este caso queremos nosotros obtener una textura firme, precisamente porque cuando vayamos a emplatar nuestro postre, nosotros vamos a sacar ya sea esferas o una quenelle de nuestro ganache. Entonces necesitamos que la mezcla sea más firme. En el caso de que si quieres preparar, por ejemplo,
para un pastel un tipo glaseado por encima, deberás de obtener un ganache más líquido. Entonces, en ese caso, deberás incrementar la cantidad de crema. Estas cantidades solo son orientativas. Tú básate en lo que tú quieras preparar y el resultado que quieras obtener al final. Entonces, vamos a comenzar por fundir el chocolate en microondas en intervalos de 25 a 30 segundos para evitar que se queme. Recuerda que el chocolate es un producto muy noble, muy delicado y sumamente caro. Debemos de trabajarlo con mucho cuidado y debemos de aprovechar todas sus cualidades de sabor y aroma. Entonces, si tú lo calientas por encima de la temperatura adecuada, el chocolate puede perder características de aroma y puede llegar a quemarse y no es agradable en boca. Entonces, es un chocolate que prácticamente pues ya no nos sirve. Entonces, procederemos a calentar este chocolate en el microondas. Mientras los chocolates se funden en el microondas, vamos a calentar nuestra crema en una olla a fuego directo y el fuego tiene que ser de medio a bajo. ¿Sale? Recuerda que nuestra crema debe alcanzar máximo 70 grados centígrados. Esto va a permitir una correcta emulsión de nuestra ganache y va a resultar en una ganache mucho más brillante y mucho más elástica. Bueno, pasados 30 segundos, vamos a rectificar nuestro chocolate y vamos a integrar un poco y a mover. Esto para que el calor sea uniforme y no solo se caliente la parte de arriba. Una vez que hicimos esto, vamos a regresar a nuestro horno de microondas. Bueno, como puedes ver, nuestro chocolate ya está un poco más fundido. Vamos a apagar el fuego a nuestra crema y la vamos a integrar al chocolate. Vamos a agregar la crema en 3 partes. Primero una. Hasta ahí sería una primera parte. De aquí mezclamos muy bien. Por eso es importante que la crema sea a 70 grados para cuando toque el chocolate no lo queme. Bueno, para mezclar nuestro chocolate con nuestra crema vamos a utilizar un globo batidor de mano. Entonces comenzaremos con la primera parte que ya vertimos de la crema. Vamos a comenzar a mezclar. Como puedes notar, la textura va cambiando un poco. Vamos a agregar la segunda parte de nuestra crema. Y mezclamos de nuevo. En este punto, nuestro chocolate o nuestra mezcla de ganache se llega a ver un poco cortado. No hay problema. Es precisamente lo que buscamos. Entonces, por último, le agrego la última parte de la crema. Y mezclo bien. Si te fijas, la textura de nuestro ganache ya cambió. Se veía cortada y ahora se ve una mezcla mucho más brillante, mucho más estable y mucho más homogénea. Aquí vamos a cambiar nuestro globo batidor por el mixer o licuadora de mano. Esto es precisamente para integrar un poco de aire a la mezcla y precisamente para terminar de manera correcta la emulsión. Si te fijas, vamos obteniendo una ganache mucho más brillante. Se nota que está mucho más cremosa y es mucho más lisa. Entonces, para realizar una ganache, aunque sea una técnica y una preparación muy fácil, siempre se deben de seguir y de respetar ciertos pasos y las temperaturas sobre todo. En este caso, siempre se debe de aplicar un tipo de fricción. Yo apliqué fricción primero con el globo batidor y después estoy aplicando fricción con la batidora de mano. Esto le va a permitir al ganache ser una mezcla muy bien emulsionada
que en boca va a tener una textura increíble. Y listo. Limpiamos bien nuestro aditamento. Recuerda que el chocolate es un ingrediente muy noble. Muchas personas trabajan precisamente para obtener este tipo de producto. Entonces, pues nosotros al utilizarlo y al consumirlo debemos de hacerlo de manera muy respetuosa para precisamente mostrar ese respeto hacia toda la gente que intervino en el proceso. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra mezcla de ganache, vamos a cubrir este recipiente con papel o con plástico film, con plástico de cocina, y lo vamos a dejar reposar en refrigeración aproximadamente unas 3 a 4 horas. Va a depender mucho de tu refrigerador y de la temperatura. Lo ideal son 4 horas. Lo vamos a cubrir a piel, o sea, el plástico tocando la preparación. Esto va a evitar que, debido a la condensación de agua que se logre o que se pueda formar en el plástico, si nosotros lo tapamos por encima del recipiente, muchas veces por la refrigeración se llegan a formar gotas de agua. Entonces, si cae agua, esta preparación la puede arruinar. Entonces, esto va a filmar la piel, va a evitar que esa condensación afecte nuestra preparación. Una vez que esté así, vamos a refrigerarla. Bueno, vamos a proceder a hornear en microondas nuestro bizcocho. Ya reposó el tiempo necesario, que es de unas 2 horas, 2 horas como mínimo. Entonces solo agitamos un poco para que en caso de que un poco de la mezcla se haya quedado pegada al fondo, se pueda despegar. Y listo. Yo estoy utilizando en esta ocasión un recipiente de plástico que es apto para microondas. Deben de checar muy bien el recipiente, que primero sea para uso en microondas, y segundo, que no sea un plástico tóxico. Debe de ser un plástico para poder almacenar o contener cualquier alimento. Entonces, en este caso, no es necesario en este tipo de recipientes realizar ninguna perforación ni nada. En caso de que ustedes tengan recipientes más pequeños, que sean por ejemplo unos vasos, en ese caso ustedes deben de hacer unos cortes en la parte de abajo. Deben de ser 3 cortes de manera triangular. Sería 1, 2 y 3. Con una tijera sería un pequeño corte nada más. Esto va a permitir que el vapor del mismo bizcocho salga también por la parte de abajo y no se compacte. Entonces, en este caso, como este recipiente es diferente, no es necesario los cortes. Y aparte, este recipiente es para cantidades de 1 litro. Entonces, yo estoy usando este porque voy a hacer un bizcocho un poco más grande para que, eso me ayuda al momento de conservarlos, ocupe menos espacio en mi congelador. Entonces, bueno, lo único que hacemos es, ya una vez que agitamos la mezcla, vamos a presionar con mucho cuidado la palanca y vamos a vaciar dentro de nuestro vaso. Sale con mucha presión el producto, entonces deben de hacerlo con sumo cuidado. Y yo voy a llenar a 1/4 parte del vaso. Si se fijan, la textura que sale es como una espuma. Entonces, precisamente es lo que les comentaba, que este tipo de sifón, este tipo de herramientas nos permiten obtener espumas, cremas montadas, cremas batidas de diferentes sabores, con diferentes texturas.
y bueno, usando diferentes preparaciones. En este caso, como se trata de un bizcocho, luego vamos a continuar con un proceso de horneado. Entonces, ya una vez que está nuestra mezcla a una cuarta parte del recipiente, de cualquier recipiente que ustedes ocupen, siempre tiene que ser el llenado a una cuarta parte nada más, porque suele esponjar. Entonces, si ustedes lo llenan a más cantidad del recipiente, se puede derramar dentro del microondas, entonces no obtenemos el mismo resultado. Entonces, este lo voy a llevar a máxima potencia en mi microondas por 45 segundos. Para enfriar nuestro producto, nuestro bizcocho, voy a requerir de una rejilla de enfriamiento, porque una vez que salga del microondas se tiene que reposar boca abajo para que también el vapor se libere. Aún tengo mezcla dentro de mi sifón. Yo puedo realizar los bizcochos que me alcance realmente con la mezcla que metí. Este sifón es de medio litro, entonces si ustedes disponen de un sifón de 1 litro, pues pueden meter más mezcla dentro del sifón y obviamente tendrán más bizcochos al final. Este es nuestro resultado del bizcocho de sifón. Si se fijan, es una mezcla aireada, precisamente por el aire que se le integró. Entonces aquí procedo nada más a dejarlo boca abajo y listo. Lo voy a reposar así durante unos 3 a 5 minutos, dependiendo también de la cantidad que ustedes hayan elaborado, y listo. Una vez que tengamos todos nuestros bizcochos ya elaborados, yo les recomiendo que tengan varios vasos o varios recipientes de plástico para que puedan hacer varios bizcochos. Mientras uno reposa, pueden ir vaciando otro y pueden irlo horneando. Entonces, una vez que salgan los bizcochos que se desmolden ya de nuestro recipiente de plástico, de manera individual los podemos cubrir con plástico de cocina y los podemos conservar en congelación por máximo 1 mes. Pueden ser 15 días, pero en congelación se conservan perfectamente y no altera sus características. Este bizcocho es ideal para realizar postres al plato. No se recomienda utilizar para armar pasteles debido a que la textura es muy suave y es como una esponja. Entonces no soporta tener cremas encima y no soporta mucho peso. Entonces es más bien como es un elemento de un postre, es decorativo, tiene un aspecto visual sumamente atractivo y la textura en boca es muy diferente a un bizcocho que tiende a hornearse o para pasteles, ¿no? En caso de que ustedes no cuenten con la herramienta del sifón, que no puedan conseguirla, este proceso se puede también realizar en batidora. Es un poco más tardado porque tendrían que realizar la técnica de un bizcocho normal. Tendrían que poner a batir los huevos con el azúcar y una vez que hayan triplicado su volumen, agregar los polvos y al final la mantequilla. Pero se puede realizar también en batidora. Lo único que cambiaría sería que ya que ustedes tengan la mezcla preparada en batidora, la van a agregar también igual a un bote de plástico y van a proceder de la misma manera que hicimos ahorita. Van a cocinar el bizcocho en microondas. Esa es la diferencia de esta esponja, que es su cocción es en microondas. Así debe de quedar ya la textura. De hecho, el bizcocho, una vez que está un poco más frío, se despega solito del plástico. Y pues la textura en sí es una textura como de esponja. Si se fijan, es un bizcocho muy aireado, tiene unos alvéolos muy grandes y en boca es muy suave. Y es muy delicado también. Bueno, vamos a proceder a emplatar nuestro postre. Ya tenemos aquí todas nuestras preparaciones, el coulis, nuestro ganache y nuestro bizcocho de microondas o la esponja de vainilla. Bueno, en este caso yo voy a ocupar un plato plano, cuadrado. Puedes ocupar uno rectangular, uno redondo, pero recuerda que debe ser plano, ¿ok? Depende mucho tu creatividad, lo que quieras expresar. Recuerda que la pastelería, la repostería es mucho de sentimientos, de transmitir lo que tú sientes a tu comensal. Entonces, bueno, esta es una idea solo de emplatado,
Tú puedes utilizar los elementos que tú quieras, jugar con texturas, jugar con diferentes platos, con diferentes montajes. En fin, bueno, ya el límite es la imaginación, ¿no? Entonces, en este caso, voy a ocupar este plato. Vamos a disponer un poco de la salsa o del coulis en el fondo, pero solo vamos a disponerlo en un extremo, ¿ok? Ahorita verás por qué. Vamos a disponer el coulis de este lado, un poco más para que tenga suficiente salsa. Recuerda que el coulis o la salsa en este caso, además de aportar sabor, aporta humedad al postre, entonces va a ser mucho más agradable en boca. Siempre debemos de jugar con estas texturas, tanto húmedas, secas, crocantes, frías, calientes. Eso nos va a permitir sorprender más a nuestros comensales, ¿sale? Entonces, bueno, ya está un punto de salsa en un extremo del plato, entonces utilizando una pequeña espátula de escalón, voy a jalar la salsa hacia mí, formando un pequeño camino. Entonces, de esta manera. Entonces, ya que una vez que tenga mi camino de salsa, voy a cortar una porción del bizcocho de la esponja de vainilla. Si te fijas, esta esponja queda muy suave y muy aireada. Entonces, como tiene un aspecto visual muy atractivo, parecen unas pequeñas como rocas. Entonces podemos disponer un poco, podemos disponer pequeñas partes, pequeñas piezas, ya sea a lo largo o puedes acomodarlas todas en un solo sentido. En este caso vamos a hacer una pequeña cama de bizcocho para posteriormente colocar ahí una pequeña quenelle de nuestro ganache, de nuestro suspiro de chocolate. Bueno, ya tenemos un poquito ahí formada una pequeña cama del bizcocho, de la esponja. Entonces, yo aquí tengo un poco de agua caliente en el cual sumergí mi cuchara. Estoy usando una cuchara lisa. Esto me va a permitir hacer una quenelle. Una quenelle es una forma ovalada, como un tipo huevo. Vamos a obtener un tipo huevo pequeño. A eso se le llama una quenelle. Entonces, la vamos a obtener de nuestro suspiro de chocolate, de nuestro ganache. Si no cuentas con una cuchara o no te animas a hacer una quenelle, puedes ocupar una pequeña scoop, de las que se ocupan para sacar o extraer las bolas de helado. Entonces debe ser pequeña para que nuestro postre se vea delicado y se vea fino. En caso de que quieras hacer una quenelle y no sepas la técnica o no te salga, puedes ocupar 2 de estas mismas cucharas y jugar entre ellas para realizar la forma precisamente ovalada de huevo. Entonces, en este caso nada más vamos a aplanar un poquito aquí el ganache. Si te fijas, ya es una textura firme la que obtuvo después del reposo. Entonces, eso es lo que queremos realmente conseguir. Esta textura un poco más firme, pero aún así en boca va a ser una textura más suave. Entonces, lo que hacemos aquí es introducir nuestra cuchara de esta manera. La vamos a girar un poco. Y vamos a obtener una forma ovalada. A esto se le llama una quenelle. Entonces vamos a calentarla un poco con nuestra mano para precisamente fundirla un poco del lado de la cuchara y que esto nos permita que despegue. Son unos ligeros toques. Cuando veamos que ya está un poco más despegada de la cuchara, procedemos ahora sí a exponerla sobre nuestro bizcocho. Bueno, una vez que tengamos ya en nuestro plato la quenelle de nuestro suspiro o nuestro ganache de chocolate,
voy a colocar un poco más del bizcocho en trozos pequeños sobre la misma. Un poquito pegados, pero sin cubrir en la totalidad la quenelle del suspiro. Lo último sería decorar el plato. En este caso yo corté una fresa en forma de abanico. Y recuerda siempre montar el plato con el frente hacia el comensal. En este caso yo lo estoy montando frente a ti. Entonces por esa misma razón están dispuestos los elementos así. ¿Ok? Es de la manera en que tú lo vas a presentar a tu comensal para que ya lo pueda degustar. Entonces la fresa la voy a colocar aquí. También corté por adelantado unos cuantos blueberries. Esto es opcional. Le va a dar un poquito más de color, también de sabor y de textura. Entonces puedes también ponerlos a lo largo de tu plato. Y recuerda que la disposición de los elementos siempre tiene que ir de acuerdo a cómo tú quieres que tu comensal lo deguste. Y por último, tengo unas pequeñas hojas de menta que también previamente ya están lavadas y desinfectadas. Entonces lo único que hacemos es colocarlas sobre la fruta, tal vez sobre el bizcocho, ¿no? Pero recuerda, yo te recomiendo que que escojas las hojas pues más pequeñas también para darle un poco de delicadeza al postre. Y bueno, este sería el montaje final de nuestro postre. Pon en práctica lo aprendido y haz este delicioso postre de suspiro de chocolate con esponja de vainilla y coulis de frutos rojos. Bueno, ya estuvimos viendo la receta del día de hoy, que recuerden se llama Suspiros, y sin duda seguramente te sacó un suspiro al ver todos los elementos que estuvimos realizando en la preparación. Vamos a recapitular un poquito todo lo que estuvimos evaluando y sobre todo revisando. Muy importante, el coulis. El coulis sin duda va a ser un elemento que no solamente te va a dar un aspecto visual, sino también te va a dar un elemento que es la acidez y los sabores frutales. Muy importante, y sobre todo recuerda que no es necesario utilizar este tipo de frutas. Siempre puedes utilizar frutas amarillas, frutas verdes, realmente la variedad es infinita. Y recuerda utilizar frutas de tu localidad, que obviamente te va a reducir muchísimo los costos y vas a poder generar un buen emprendimiento si es que así lo llegaras a querer. En cuanto a la parte de la ganache, es una parte grasosa, es una parte láctea que obviamente te va a ayudar muchísimo a jugar con todos los elementos que estuvimos trabajando. Esta parte o esta ganache es muy importante tomar los puntos importantes que estuvimos platicando para poder generar una buena consistencia. Otro tip, y que creo que te va a servir muchísimo, es que puedes utilizar chocolate de leche, chocolate blanco o chocolate oscuro. Realmente es una gran base para poder generar diferentes preparaciones. Y por último, pero no menos importante, es justamente la esponja. Sin duda esta técnica que estuvimos revisando puede llegar a ser un poco difícil o puede llegar a ser un poco laboriosa. Sin embargo, estuvimos revisando algunas opciones que te pueden servir para generar una sensación similar. Justamente utilizamos esta técnica porque la esponja no solamente te genera una sensación visual, sino también en cuanto a la experiencia en textura y en boca, porque justamente la textura que nos llega a dar esta preparación absorbe todos los aromas, absorbe todos los sabores que estuvimos trabajando, y cuando lo pruebas sin duda te va a generar otro gran suspiro. Entonces recuerda, muy importante, que todos estos elementos los vas a poder aprender en Aprende Institute. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde vas a poder revisar diferentes recetas y sobre todo diferentes informaciones que te servirán perfectamente. Recuerda también registrarte para poder conocer más de la oferta educativa que tenemos en Aprende, y sobre todo recuerda que los docentes vamos a estar contigo todo el tiempo para llevarte de la mano en cuanto a cualquier duda que llegues a presentar, o si tienes alguna más información que nos quisieras dar o que quisiéramos darte, pues vamos a estar ahí para ti. Cuídate mucho, soy el chef Rodrigo Porras y nos vemos en otra clase.